minutos. Quisiera que vieran con detenimiento ese cuadro. Es un cuadro de un pintor alemán, Escher, si mal no recuerdo es alemán, Escher, que pintaba cosas como muy locas de repente, o muy locas para lo que nosotros consideramos una mente racional. Y quisiera entonces que vieran esa imagen. ¿Y qué es lo que notan en ella? ¿Qué observan en ella? ¿Qué cree? Ya empezó a parpadear y otra vez se puso negra ya la pantalla. Entonces voy a dejar de plano sin presentación. No sé si alcanzaron a ver la imagen. Ahí está la imagen. Pero parpadea. Sí, parpadea. Bueno, de plano voy a dejar de presentar. Bueno, hablemos de la complejidad. Pudiera ser también, doctor, si quiere, que nos la pasara por WhatsApp y nosotros la proyectemos en el orden. No la tengo en WhatsApp, fíjate, la tengo en la computadora. ¿No tiene WhatsApp web? O por aquí en el chat, creo que también se puede compartir, ¿no? A ver. O por correo electrónico también. Pues yo creo. No, por chat aquí no. No permite. Es que le permite compartir solo cuando inició la videollamada. Ya. Sí, ese es el problema. Pero la otra es que lo pudiera enviar por correo electrónico y que se la subamos. ¿La ven parpadeando? Ahí está. Ay, es que de repente parpadea y de repente no. Bueno, voy a hacer así ya para avanzar, porque si no se nos va a ir toda la sesión en esta cuestión. Ajá. La idea de complejidad refiere a lo que está tejido junto en la realidad, o más bien a una realidad que se encuentra tejida junta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los fenómenos que suceden en la realidad están interconectados. Quizás uno de los autores en literatura que más logró captar esta idea sea Jorge Luis Borges, y por ahí les aconsejo si quieren leer, particularmente el cuento de la Lep, pero en general cualquiera de sus cuentos, porque nos muestra precisamente cómo hay una concatenación entre los diferentes fenómenos de la vida. Pero algo que dice que me parece fundamental es lo siguiente. Hay una relación azar-destino. La complejidad refiere a que el mundo, el cosmos, está hecho de azares, ¿sí? Es decir, de hechos azarosos, casuales, espontáneos, ¿no? Accidentales. Pero que cuando miramos el fenómeno hacia atrás, es decir, lo que ya sucedió, lo vemos como destino. El mejor ejemplo es nuestra propia vida. O sea, nuestra vida es un conjunto de azares. Conocemos a alguien por azar, cambiamos de trabajo por azar, es decir, por alguna circunstancia que no está en nuestras manos determinar. Pero cuando miramos la vida, pensamos que tenemos un destino. Quizás lo más típico es con la pareja, ¿no? Es que nos enamoramos porque es el destino. Nos encontramos por el destino. No, en realidad se encontraron por azar, pero románticamente se piensa que fue el destino. Se subieron a la misma combi porque él se le descompuso el coche y ella salió más temprano del trabajo. Subieron a la misma combi. El azar está ahí. Bueno, esta idea de azar y destino es muy importante para la complejidad porque tiene que ver con el hecho de que el universo surgió precisamente de una situación azarosa y la vida se formó en la Tierra de una situación azarosa. Entonces, lo que regula, o uno de los elementos que regula la vida,
y regula el universo es el caos, el desorden. Si ustedes recuerdan, la teoría más aceptada hoy en día en términos del origen del universo es la explosión del Big Bang. ¿Y qué cosa más desordenada hay que una explosión que avienta al espacio, ¿no?, al espacio-tiempo, n cantidad de materiales? Y que después esos materiales se constituyen en planetas, en lunas, en soles, en meteoritos, etcétera, ¿no? Sabemos, porque la NASA hoy, y bueno, la investigación espacial muestra que hay meteoritos que tienen oro, que hay meteoritos que tienen diamantes, que hay meteoritos que tienen diferentes componentes, diferentes materiales. Y una teoría muy aceptada hoy en día también es que la vida en la Tierra surgió porque hubo choques de meteoritos que arrojaron materiales a la Tierra que permitieron que surgiera la vida. Bueno, pues todo eso es caos, es azar. Pero cuando lo intentamos explicar por la teoría lo que hace es crear orden o darnos un orden, un cosmos. Esta idea de caos-cosmos, decía, es muy relevante porque en el mundo occidental, en el mundo europeo, prevaleció siempre desde los griegos la idea de cosmos. De hecho, ellos fue que le pusieron el nombre de cosmos al universo porque pensaban que estaba todo ordenado. Mientras que en el pensamiento oriental se pensaba que todo era desorden y que más bien había que arribar al orden. Bueno, hoy en día la teoría cuántica nos muestra que entre orden y desorden hay una relación estrecha y que el desorden prevalece, pero que llega un punto en el que hay la necesidad de un equilibrio y se genera un nuevo orden. Podemos pensarlo en términos de nuestro crecimiento como mujer, como hombre, ¿no? Cuando éramos bebés, o bueno, desde antes, ¿no? Un espermatozoide, un óvulo se juntan, generan lo que va a ser el niño. Pero si ustedes han visto imágenes de cómo va creciendo el embrión, pues cuando está chiquitito no parece un ser humano, pero después se empieza a formar la cabeza, el cerebro, y después se empieza a formar todo lo demás, y cuando nace ya tiene un cuerpo como el que conocemos todos nosotros, ¿no? Pero luego llega la adolescencia y las hormonas hacen su trabajo y genera otro tipo de desorden y se vuelve a equilibrar, y así a lo largo de la vida orden y desorden, desorden y orden van funcionando. Este principio del orden-desorden es fundamental porque tiene que ver con la energía, con el principio entrópico y negantrópico. La entropía quiere decir la expansión de la energía y que tiende a expandirse, y la negantropía es la tenemos que contener porque si no eso se vuelve una locura y ya no un caos. ¿Y Yunuen, levantaste la mano hace ratito? Sí. ¿Hiciste así? Bueno, hace ratito que comentaba lo de orden, desorden, equilibrio. No sé si mi idea sea correcta. Me viene mucho a la mente la dialéctica, con lo que es pues la tesis, la síntesis y más bien la tesis, la antítesis y la síntesis, en donde, bueno, primero tenemos una tesis, luego creamos una antítesis, luego una síntesis, pero como en este movimiento, digámoslo así, en el que vamos creando primero ideas, luego sumando otras, luego sumando otras, luego sumando otras, se va abriendo como un mar de posibilidades y de ideas que nos permite acrecentar un tanto como la idea respecto a determinado tema. No sé si más o menos es la idea. Una parte de la complejidad tiene que ver con esa dialéctica, en el sentido de la tesis como orden, porque queremos explicar lo que está pasando. Por eso planteamos la tesis, ¿no? Queremos ordenar. Pero queremos ordenar lo que en principio nos parece desordenado. Piensen cuando hicieron su tesis de licenciatura, qué tema,
y cuál es el problema y cuál es el marco teórico, porque la realidad nos parece como caótica. Cuando terminamos la tesis, nuestro pensamiento ya ordenó nuestras ideas, las hace compaginar con la realidad y nos permite explicar un fenómeno. La otra parte, además de la dialéctica, tiene que ver con una palabra muy ligada que es diálogo. La palabra logos tiene dos sentidos, lenguaje y razón. Entonces, cuando decimos diálogo, lo que estamos viendo es que palabra y razón entran en interjuego para ordenar el mundo. Para los griegos y los romanos era el logos el que ordenaba el mundo. Para los judeocristianos era Dios. Si recuerdan, en el principio fue el verbo, es decir, la palabra. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, hágase la tierra, y la tierra se hizo. ¿Sí? Es decir, esa razón nombra, y eso que nombra se vuelve algo real. Existe. Y es como Dios del caos original creó el universo, creó el cosmos. Entonces vemos que en las religiones también, y en las religiones mesoamericanas también, existe un caos inicial que hay que ordenar. Y los dioses lo ordenan, ¿no? En la religión mesoamericana, la idea de los soles, del primer sol, del segundo sol, hasta el quinto sol, hay un caos. Y los dioses dicen, tenemos que hacer algo para que esto se ordene. Y acaban con ese caos y construyen otro orden, y luego se acaba otro caos, y así, ¿no? En la misma Biblia, la idea del diluvio era acabar con un caos para crear un nuevo principio, ¿no? Entonces siempre está la idea de ordenar lo que se presenta caótico. Entonces, por eso la complejidad parte de la idea del caos cosmos como esa energía que está fluyendo, que está constante y que se necesita ordenar para crear la vida. Una vez que la vida se crea, también se vuelve otra vez caótica, porque la vida tiene un origen, pero se expande, se expande, se expande, y por eso hay millones de especies animales, millones de especies vegetales. Nosotros somos una entre las tantas especies animales, pero hay millones. Insectos, vertebrados, mamíferos, etcétera, ¿no? O sea, todas esas clasificaciones que conocemos. Entonces, Edgar Morin, que fue uno de los que popularizó la idea de la complejidad, señala que ese desarrollo caos-cosmos tiende al equilibrio. Y si recuerdan, no sé su formación, pero si leyeron a Piaget hablaba del desarrollo como la idea del equilibrio-desequilibrio. Ahora bien, pero ese ordenar no es lineal, sino transita por muchas vías, muchas vetas, muchas posibilidades. De tal manera que la vida se abre camino por las múltiples posibilidades que puede encontrar. Y eso hace que comprender un fenómeno desde la complejidad sea entender que no va a funcionar linealmente. Es decir, no hay una causa-efecto siempre. Puede haber muchas causas o puede ser azar total lo que genere algo. Otra idea de la complejidad es que en cada una de las partes se encuentra el todo y viceversa. El ejemplo sería lo siguiente. En cada una de nuestras células está presente todo nuestro ser. En cada uno de nuestros genes está la información genética de toda nuestra persona, de todo lo que somos. Y lo mismo en una planta o en cualquier animal. Entonces, la totalidad está en la parte y las partes están en el todo. Esa idea de la totalidad hace ver que si yo estudio una parte de la realidad, estoy aprendiendo a comprender o aportando en la comprensión de la totalidad.
porque no puedo abarcar toda la realidad en el estudio, solo un pedazo o pedacitos, ¿no? Incluso el mismo cuerpo humano, los médicos se especializan en los que el riñón, en el estómago, en el cerebro, porque es tan complejo, ¿no? Fíjense, es solamente el cuerpo humano y es tan complejo que requiere especialistas de distinto tipo. Pero también otra característica de la complejidad es que funciona como un sistema. El cuerpo humano es un sistema compuesto de subsistemas. El sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Y cada sistema tiene un grado de autonomía y de dependencia respecto del sistema. Por ejemplo, podemos vivir sin un riñón. Si un riñón se nos afecta, nos operan, nos lo quitan, y el cuerpo puede trabajar con un riñón. Lo cual quiere decir que los riñones tienen un grado de autonomía mayor que el corazón. Porque si falla el corazón, ahí sí nos morimos. O sea, no podemos funcionar con medio corazón o sin corazón. Morimos. Pero los riñones no, igual que los pulmones. Nos pueden quitar un pulmón y podemos vivir con un pulmón. Claro, nuestra vida no es la misma, pero podemos vivir. A eso refiere el principio de autonomía-dependencia. Hay partes del sistema que son más dependientes y partes que son más autónomas. Hay partes que son esenciales, como el corazón en el caso del cuerpo humano. Pero también podríamos fracturarnos un hueso o una costilla. Nos duele, pero seguimos funcionando. Nos pueden quitar el apéndice y no pasa nada. Pueden amputar una pierna, cojeamos, pero ¿sí me explico? Hay autonomía, dependencia, autonomía, dependencia. Bueno, en todo sistema hay grados de autonomía y dependencia. Lo que pensar complejamente exige es poder determinar esos niveles de autonomía y complejidad. Perdón, de autonomía y de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando estoy analizando un fenómeno, lo que tengo que ver es si ese componente es lo suficientemente autónomo o lo suficientemente dependiente para saber qué puedo hacer con él. Entonces, estos principios de la complejidad, ¿no? Lo gramático, que quiere decir las partes están en el todo y el todo en las partes. La autonomía, dependencia, la idea de la no linealidad, son principios que tienen que ver con fenómenos complejos. Pero no todo en la realidad es complejo. Hay algunos fenómenos que son simples. Y como fenómenos simples hay que mirarlos en su simplicidad. Ahora bien, los fenómenos simples son los menos en relación a los fenómenos complejos. Pero también hay fenómenos complejos que no se presentan a simple vista. Es decir, a nuestros ojos parece algo simple, pero en realidad detrás hay una gran complejidad. Es como mirar un reloj. Cuando uno mira la carátula del reloj y uno ve las manecillas caminar, uno dice, ay, qué simple, ¿no? Pero cuando destapa el reloj y ve todo el mecanismo, dice, ah, caray, esto es muy complejo. Porque además tiene que ser exacto o preciso en el tiempo. O sea, un reloj no sirve si se adelanta o se atrasa. Quiere decir que es un sistema bastante preciso. Entonces, decía, hay fenómenos que aparentemente son simples, pero cuando uno se adentra en ellos se da cuenta de su complejidad. Ser maestro es mirar la complejidad de la educación, mirar la complejidad del alumno, porque es una personalidad, es mente, es cuerpo, es historia, es familia, ¿no? Todo eso es un alumno. Por eso no basta estudiar teorías del aprendizaje, o sea, las teorías del aprendizaje me dan una parte del alumno, pero su personalidad, su contexto sociocultural,
su familia, su nivel de madurez, todo eso lo hace complejo. Entonces la educación es uno de los fenómenos más complejos, que exige que los docentes sepan de filosofía, de sociología, de historia, de psicología, para tratar de comprenderlo y poder actuar. Ahora bien, hay una serie de conceptos básicos para adentrarse en la complejidad. El primero, ya lo mencioné, es el lenguaje. Porque si el lenguaje crea realidad, cuando miro la realidad en su complejidad, tengo que usar palabras para nombrar esa complejidad. Mientras más rico sea mi lenguaje, más voy a poder comprender la complejidad de la realidad. Pero hay cosas que solo pueden ser nombradas de una manera en el mismo lenguaje. Por ejemplo, cuando nos preguntan a qué sabe la naranja, ¿qué contestan? A naranjas. Entonces, si la naranja sabe a naranja, ¿cómo puedo decirle a otra persona lo que sabe la naranja? Es como lo que nos pasa cuando el generador genera, el adaptador adapta, ¿no? Ajá, Que a veces inconscientemente utilizamos las palabras mismas para definirlas, cuando en realidad pues debemos dar una idea más, más extensa sobre el concepto que se busca, ¿no? Claro, porque podríamos decir, hay sabores agridulces. Pero aquí, algo fundamental en esta idea del lenguaje que nombra es la idea de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Solo cada uno, cada una de nosotros podemos aprehender el mundo actuando en ese mundo. Es decir, si quieres saber a qué sabe la naranja, aunque te lo explique muy bien, lo mejor es que parta una naranja y te dé una mitad. Y que la pruebes. Porque eso te va a permitir conocer el mundo, conocer la naranja y su sabor, mucho mejor que ese lenguaje que nombra. ¿Me explico? Entonces, junto al lenguaje que nombra está la experiencia. Entonces, fíjense, hagan de cuenta que Rosa le pregunta a Yunuen, ¿a qué sabe la naranja? Y Yunuen le dice, mira, prueba la naranja. Y entonces Rosa prueba la naranja y ahora le preguntamos a Rosa, ¿y a qué sabe la naranja? Y va a decir, pues mejor pruébala, ¿no? O a lo mejor nos pasa lo que a León, que no sabía escribir, ¿no? También. No sé si no sé qué leyeron le esa pasó a León. fábula. Bueno, en los libros de primaria viene una fábula que se llama así, el león que no sabía escribir. Y entonces era un león que le quería escribir una carta a su novia, la leona. Entonces, pero no sabía escribir, entonces, pero la leona era una leona muy leída, muy inteligente, y pues él quería conquistar a la leona. Y entonces dice, bueno, ¿qué hago? Pues voy a ver a la jirafa. Y le digo, oye, jirafa, escríbeme una carta romántica para mi amada. Y claro, la jirafa le dice, claro que sí, con mucho gusto, mira, y le escribe la carta, ¿no? Y entonces va con el búho y le dice, búho, léeme la carta que me escribió. Que la lee y en la carta pues decía, te invito a que vayamos al monte a buscar árboles altos, 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 para que en pareja vayamos por las hojas. Dice, no, pues ¿cómo le voy a decir eso a la leona? ¿Cómo nos vamos a trepar? No, 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 no. Y ahí va, no, pues esa no, y ahí va por otro animal y va por el chango y, oye, chango, escríbeme la carta, y total que le escribe la carta. Va otra vez con el búho y entonces el búho se la lee y pues dice, te invito a que vayamos al bosque a buscar algunas de esas de plátano para que nos compartamos. Dice, no, ¿cómo le voy a invitar plátanos si somos carnívoros? No, 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 no. Y total que ahí se la lleva. Al final de la fábula, porque bueno, estoy tratando de resumirla,
le dice el búho, es que no hay otra forma más que tú aprendas a leer y a escribir para que tú le escribas la carta. Es la única forma en la que vas a poder conquistar a la leona. Y si quieres un buen consejo, mejor ve y dile a la leona que te enseñe a leer y escribir, y así te vas a acercar a ella y quizás se enamoren. Al final del día eso sucedió, pero, o sea, él buscó 1000 formas, pero cada uno de los animales tenía una visión diferente, una perspectiva diferente, y esto no permitía que entonces que ellos entendieran lo que él quería, ni que él reflejara lo que realmente o quería experimentar, ¿no? Entonces, más o menos se me vino a la mente el ejemplo. Claro, porque finalmente cada uno es una subjetividad. Y su pensamiento, es decir, si el lenguaje crea realidad para cada uno o cada una, no para todos. Porque cada uno tiene su manera de nombrar el mundo, ¿no? Por eso es tan difícil luego entendernos entre los géneros, ¿no? Por eso es tan difícil entender que si la violencia, los feminicidios, etcétera, porque el mundo ha sido construido con otros lenguajes, con otras palabras. La discriminación, la interculturalidad, todo esto que hoy en día se habla en educación, es muy difícil que alguien la comprenda nada más porque se lo dicen. ¿Sí? Es decir, alguien que nunca ha estado en una situación de discriminación difícilmente comprenderá lo que significa ser discriminado, por más que le digan. ¿Mm? Entonces, implica esto. Ahora bien, la subjetividad tiene dos componentes de expresión, la biológica y la mental. La biológica tiene que ver con nuestro cuerpo en contexto, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo tiene células que funcionan precisamente para sentir y percibir el mundo. El frío, el calor, la sed, ¿no? La dureza de un piso, de una pared, en fin, ¿no? Eso refiere a una subjetividad biológica. Cómo nuestro cuerpo, o nosotros como cuerpo, estamos en el mundo y lo percibimos a partir de lo que biológicamente nuestro cuerpo es capaz de sentir, percibir. Pero el complemento es la subjetividad mental, porque tenemos un cerebro que reflexiona sobre eso que siente. Entonces Maturana dice algo así como, yo solo puedo ser capaz de verme en el actuar mismo. Es decir, ¿cómo puedo percibir el mundo? Pues estando en el mundo, viviéndolo, ¿no? Pero cuando lo estamos viviendo, no estamos reflexionando sobre lo que estamos viviendo, sino lo estamos viviendo. Si no, perderíamos la capacidad de vivirlo. ¿Sí? Pongo un ejemplo de lo que ahora está pasando en términos un poco extremos. ¿Han visto a gente que va a un concierto, va a un partido de fútbol o va a un paseo y en lugar de ver con sus ojos las cosas, se pone a grabarlo con el celular, ¿no? O se la pasa tomando selfies, ¿no? Evidentemente deja de percibir aquello porque está concentrado en estarlo grabando. Entonces, a eso es lo que refiere Maturana. Si yo quiero vivir, lo que tengo que hacer es vivir. Oye, pero ¿cómo reflexionas sobre la vida? Pues si reflexiono sobre la vida, entonces dejo de vivirla para reflexionarla. ¿Me explico? Entonces, biológicamente y mentalmente, estamos constantemente intentando comprender, pero en el vivir se nos va el comprender y viceversa. En el comprender se nos va el vivir, ¿no? Entonces nos encontramos ante una disyuntiva. O me dedico a vivir o me dedico a reflexionar sobre lo que vivo. Es como ir a comer algo que se nos antoja y entonces en lugar de estarlo disfrutando, estar pensando, ¿y de qué estará hecho? ¿Y tendrá esto? ¿Y tendrá lo otro? ¿Y tendrá aquello? Está padre la idea, pero en realidad, si uno se lo coma y lo disfruta, pues es a lo que fue. ¿Me explico? Bueno, entonces la subjetividad biológica y la subjetividad mental están interconectadas, pero hay momentos en que se separan. En momentos de crisis, durante la adolescencia, por ejemplo, que las hormonas hacen su papel, el cuerpo siente una cosa y la mente nos dice otra.
Por ejemplo, los adolescentes quieren ser tratados como adultos, pero tienen comportamientos de niños. Pero ellos no se dan cuenta de eso. Entonces hay una disociación entre lo que biológicamente son y sienten y lo que mentalmente quieren. Entonces, la subjetividad biológica y mental, decía, van paralelas, pero hay momentos en que una se adelanta o a la otra. Lo mismo nos pasa a los adultos en ciertos momentos críticos, ¿no? O en la menopausia o en la andropausia, o sea, se altera y entonces el pensamiento va por un lado y el cuerpo va por el otro, ¿no? O cuando las drogas, por ejemplo, si alguien se droga, evidentemente, biológicamente, fisiológicamente le pasa algo y mentalmente otra cosa. Esta subjetividad es la que hace que comprendamos lo real. Pero como esa subjetividad es compleja, porque está compuesta de muchos componentes, es decir, nuestra subjetividad está compuesta de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras teorías, la educación que recibimos de nuestros padres, nuestros miedos, nuestros prejuicios. Pues percibir el mundo es algo muy complicado porque lo percibimos a partir de todo eso. Las emociones, ¿no? Uno se da cuenta que cuando está enojado el mundo es de una manera, cuando está triste el mundo es de otra, y cuando está contento el mundo es de otra. Entonces, ¿cuál es el verdadero mundo? Pues todos esos son el verdadero mundo, porque nuestra subjetividad lo palpó, lo percibió en distintos momentos de distinta manera. Por eso ese dicho que dice, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? O cada quien habla de la feria según le fue, ¿no? Entonces, les habrá pasado que salen del cine y uno dice, ay, qué padre película, y el otro dice, ay, estuvo bien mala, ¿no? O qué rico comimos, y otro dice, ay, pues a mí me pareció muy simple. Cada subjetividad tiene su propio mundo, diríamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complejidad y decimos todo está tejido junto, para una subjetividad comprender el tejido junto implica pensar reflexivamente de manera conjunta, es decir, pensar la totalidad. Pero como la totalidad es muy grande, la tenemos que acotar. Y la acotamos, voy cerrando porque por el tiempo, y la acotamos pensando en la categoría fundamental de espacio-tiempo. Cada que queremos comprender algo de la realidad, ese algo está en un espacio-tiempo determinado. Y es algo concreto. El espacio consiste en un conjunto de extensiones concretas y el tiempo de duraciones concretas. Es decir, cada fenómeno que observo sucede solamente en un espacio-tiempo determinado, en un contexto específico. Y es vivido solamente de la manera en que en ese momento es vivido. Dejo hasta aquí esas ideas, no sé si tengan comentarios, preguntas. Ya en enero retomaremos y profundizaremos en el asunto, porque sé que son conceptos densos, o sea, trato de sintetizar, pero en realidad hay varias ideas que son densas ahí, ¿no? Y que requieren que requieren reflexionarlas primero y luego volverlas a platicar y comentar, ¿no? Pero no sé si de momento tengan algún comentario o pregunta.
Bueno, a lo mejor como pregunta, ¿no? Pero sí, como dice, todavía hace falta como depurar un poquito todo lo que todo lo que pensamos ahorita, porque aparte como que sí, de repente el atar tantas ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de lenguaje y lo importante que es el lenguaje y los tipos de lenguaje que podemos incorporar, dentro de este rubro, ¿no? Que también pudiera ser algo relevante. Y lo que sí tengo como pregunta, cuando hablamos de subjetividad biológica y mental, dentro de esta subjetividad mental, ¿se pueden tomar en cuenta las emociones? Sí. O sea, aparte de lo mental, en términos de lo siguiente, bueno, yo entiendo que pues sí, nuestra mente es lo que le da orden a todas nuestras ideas, ¿no? Valga la redundancia, a lo mejor utilizando lo que ahorita comentamos, pero cómo las emociones crean también ese boom y ese pequeño caos, ¿no? Dentro de nosotros, pero cómo también creo que este punto mental, pues tiene que empezar con la línea biológica, corpórea, de crear las ideas intrínsecas que me puedan dar o formar esa serie también de ideas al interior para poder después complementarlas, ¿no? Como diría Piaget, con esta serie de estructuras en donde necesitamos ese ajuste mental para poder incorporar unas con otras y poder más o menos irlas entretejiendo. Sí, de hecho, para Maturana, un biólogo chileno que se mueve en el campo de la complejidad, se movía, bueno, falleció hace poco, las emociones son la base de la razón. Primera aclaración, la mente refiere a la totalidad de pensar, razonar, sentir, amar, emocionarse, ¿sí? Lo espiritual, etcétera, ¿sí? La mente es el concepto más abarcativo, diríamos. Pero en la mente encontramos la razón, es decir, el pensamiento racional. Bueno, Maturana afirma que la razón solo se construye a partir de las emociones. ¿Sí? Es decir, son primero las emociones y luego la razón. Dicho de otra manera, razonamos de acuerdo a cómo nuestras emociones están presentándose. Por eso, enojados, razonamos absurdamente y contentos razonamos felizmente, ¿no? Por eso lo mejor es no discutir nunca con nadie cuando está uno enojado. Exactamente. Me quito las palabras de la boca. Pero aparte, cómo viene también la otra parte, ¿no? De cuando estamos contentos, cómo es que esa emoción nos llega a crear muchas otras cosas y cómo es que de repente nos puede hacer pensar en otras tantas para crear muchas pues ideas a partir de lo que sentimos o percibimos. Así es. Bueno, profundizaremos esto en enero. Y espero que pasen muy buenas fiestas este fin de año, ya que se pasa rapidísimo la vida. También eso es algo que la complejidad nos enseña, ¿no? Que la vida es un suspiro. De repente ya pasó otro año, ahorita estamos que viene la Navidad y seguramente el día de Navidad vamos a decir, ya llegó la Navidad, y después en enero vamos a decir qué rápido pasaron las fiestas, y vendrá otra vez tamales de la Candelaria, y vendrá la Semana Santa, y vendrá la primavera, y otra vez. No, según que el 14 de febrero, pues sí es el Día del Amor. Ah, sí, el 14 de febrero, también. Hablando de emociones y sentimientos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues entonces, si ya no tienen preguntas, pues buenas noches, que les vaya muy bien, y nos vemos en enero. Cualquier duda, voy a subir la presentación a la plataforma, para que ahí la puedan ustedes ver. Muchísimas gracias. Y ya puedan ver la totalidad, y en enero la retomamos para profundizar ahí en distintos puntos. Y cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza, en el WhatsApp, lo mandan, ¿no? Y ahí mismo les contesto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes de irnos, también yo creo que una invitación a vivir más que reflexionar, ¿verdad? En esto, diría usted, justo pensando en que hasta eso nos enseña la complejidad,
Vivamos más que reflexionarlo. Exactamente. Disfrutemos más la vida que pensemos en ella, ¿no? Así es. Y disfrutemos el curso. Yo estuve feliz, doctor, le agradezco muchísimo. La verdad es que me encantó. No sé, Rosaria, pero yo siempre me emociono mucho, usted disculpe. No, está bien, no te preocupes. Eso es bueno. Hablando de emociones, a mí sí me encanta aflorarlas. Y sí me emociona hablar de estos temas y me apasionan, y ¿qué le digo? Sí, me encanta. Está usted hablando de complejidad y yo me estoy sonriendo porque le juro que me estoy reflejando a mis alumnos y esa complejidad que son, ese caos que amamos en ellos, porque aparte eso es otra cosa, ¿no? De repente creo que ellos mismos perciben lo mucho que los queremos y cómo los concebimos tan complejamente, tan llenos de emociones y de revoluciones internas. Y cómo nosotros, nos guste o no, aunque llegamos así tranquilitos a clase, de repente, ¡pum!, explotamos también. Así es. Así es que, bueno, pues muchas gracias. Rosa, pues muchas gracias también. Muchas gracias. Gracias a los dos. Nos vemos. Cuídense mucho. Felices fiestas. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego.